Muy buenos días. Hemos iniciado una nueva jornada y nos reunimos a la distancia para orar en la presencia del Señor. Así como durante el mes de octubre estuvimos compartiendo temáticamente en torno a la Santísima Virgen María, quiero compartir con ustedes en el transcurso de este mes de noviembre, a más de las biografías de los principales santos que celebraremos en el transcurso de este mes, un tema que quizá para nosotros a algunos les sea muy conocido y a otros no tanto. El tema de las postrimerías, o que también en la teología le llamamos la escatología. ¿Qué queremos decir con estos términos postrimerías o temas escatológicos? Queremos referirnos a aquella parte del credo, la última, en la que afirmamos, después de decir creo en la Iglesia que es una santa y católica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, decimos, espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Este mes, quizá que como hemos comenzado celebrando la solemnidad de todos los santos y también el día de los fieles difuntos, tiene una marcada connotación que nos permite, o quisiera que nos permitiera, reflexionar sobre estos puntos importantes que, sin más reflexión, podrían ser muy sencillos, pero que a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica nos ayuden a cada uno de nosotros a comprender la profundidad y la riqueza de esto que quizá con mucha prisa decimos durante la recitación del credo. Y por ello quiero comenzar en este día con un tema importante que nos debe apasionar y también nos debe gustar. Fue un tema que durante el Concilio de Trento, frente a la Reforma Protestante, causó una gran polémica y que tiene como punto de partida la carta de San Pablo a los romanos, la justificación. El Catecismo de la Iglesia Católica aborda el tema a partir del número 1987 y nos define la justificación de la siguiente manera. La justificación consiste en aquella gracia que por el poder del Espíritu Santo obra en nosotros gracias al misterio de la redención en Jesucristo el Señor, que por su sangre preciosa nos ha lavado de nuestros pecados y nos ha compartido la gracia de la vida divina por el sacramento del bautismo. Y que esta redención, que es justificación, nos abre la esperanza de la vida eterna, como bien lo expresa San Pablo en la carta a los romanos. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, porque sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Así también, dice San Pablo, considérense ustedes muertos al pecado y vivos para Cristo. Ahora bien, ¿cuáles son los frutos de la acción del Espíritu Santo en nosotros que obra la justificación? San Atanasio dice que por el Espíritu Santo participamos de Dios
Por la participación de el Espíritu Santo, venimos a ser partícipes de la naturaleza divina y por eso aquellos en quienes habita el Espíritu Santo están divinizados. ¿Cómo se va dando esto en la vida del cristiano, en su vida diaria y en su vida ordinaria? En primer lugar, punto importante de partida es que en el bautismo, la gracia santificante que nos justifica nos deja divinizados, como bien lo dice San Atanasio. En el proyecto de nuestra vida, a medida que vamos tomando conciencia de la realidad en que vivimos, también tomamos conciencia del pecado y sus frutos en nosotros. De esta forma, cuando nosotros tomamos conciencia del pecado, somos también conscientes de que pecamos. Y nuestra vida en este camino de retorno a la casa del Padre para participar plena y eternamente de su vida divina requiere en nosotros un proceso. Cuando comenzamos a asistir a la catequesis infantil para prepararnos a la primera comunión, un punto importante que es y que aprendemos es que el pecado obra en nosotros y que para poder acceder a los bienes de la gracia santificante necesitamos entrar en un proceso de conversión permanente. Por eso el primer punto de la acción del Espíritu Santo para que se realice en nosotros consciente, voluntaria y libremente una vez que hemos llegado a la conciencia del pecado es actuar en nosotros la conversión. Es decir, reconocer que soy pecador, reconocer que el pecado me aparta de la relación y de la comunión con Dios y que por lo tanto, la conversión me invita a pedir perdón a Dios de mis pecados para obtener nuevamente la gracia de la santidad que viene de lo alto. Por lo tanto, la justificación desde esta perspectiva no solamente redime los pecados, sino que también santifica y renueva en el interior del hombre la vida divina que se vio afectada como causa del pecado. Segundo fruto de la acción del Espíritu Santo que justifica al cristiano es la liberación de la esclavitud del pecado, puesto que éste contradice el amor de Dios y por lo tanto purifica al hombre en su espíritu y en su alma y en su corazón de aquello que le esclaviza y le aparta de la comunión con Dios. El tercer fruto es la acogida de la justicia por la fe en Jesucristo. La justicia designa la rectitud del amor de Dios. Así, en nuestros corazones, una vez que hemos recibido el perdón y la gracia santificante, se fortalece en nosotros las tres grandes virtudes teologales. La fe, reforzando creer en Dios, la esperanza, el deseo de alcanzar la comunión con Dios y la caridad o el amor que nos viene de parte de Dios. Por otro lado, es fundamental que todos tomemos conciencia que la justificación, como dice San Pablo y como también lo dirá el apóstol Santiago, no viene de las obras única y exclusivamente que nosotros podamos realizar en el bien. La justificación, es decir, el perdón, la gracia santificante, la salvación, la vida eterna, nos fue merecida por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en el altar de la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, por cuya sangre hemos sido lavados y purificados. Esta justificación que objetivamente Jesús alcanzó para todos los hombres es individuada o subjetivada en cada persona por medio del sacramento del bautismo y por él nos hace partícipes
del don de ser hijos de Dios, discípulos de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo. Además, la justificación establece una colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Por parte del hombre se expresa y se manifiesta en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios que nos invita a la conversión y a la cooperación de la caridad a la que nos impulsa el Espíritu Santo. Cuando Dios toca nuestro corazón mediante la luz del Espíritu Santo, entonces el hombre no está sin hacer nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que también puede rechazarla. Sin embargo, la gracia de Dios tampoco puede dirigirse por su voluntad libre hacia la justicia delante de Él. Finalmente, la justificación es la obra más excelente del amor de Dios. San Agustín afirma que la justificación del impío es la obra más grande y perfecta de la creación que Dios ha hecho, más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, mientras que la salvación y la justicia de los elegidos permanecerá eternamente. Incluso llega a afirmar que la justificación de los pecadores supera a la creación misma de los ángeles en la justicia, porque manifiesta una misericordia mayor de parte de Dios. Así pues, el Espíritu Santo es el maestro interior que hace renacer al hombre interior a la justificación, es decir, a la santificación de todo su ser. San Pablo lo expresa, y con esto cerramos este tema, de la siguiente manera: si en otro tiempo ofrecieron sus miembros como esclavos a la impureza y al desorden, ofrézcanlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructifican para la santidad y la vida eterna. Así pues, la justificación, en síntesis, es la obra del amor misericordioso de Dios, que no desea la muerte del pecador, sino que viva en Él y con Él eternamente. Y este es el gran don que Dios nos ha alcanzado y nos ha obsequiado, pero que también es responsabilidad nuestra. Continuamos con la oración del oficio de lectura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Alabemos a Dios, que en su palabra nos revela el designio salvador, y digámosle en súplica confiada: renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dura es la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu, que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Salmodia. Se levanta Dios y huyen de su presencia a los que lo odian. Salmo 67, primera parte. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia a los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor,
Alfombrad el camino del que avanza por el desierto. Su nombre es el Señor. Alegraos en su presencia. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Solo los rebeldes se quedan en la tierra abrasada. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto, la tierra tembló y el cielo destiló ante Dios, el Dios del Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levanta Dios y huyen de su presencia los que lo odian. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Segunda parte del Salmo 67. El Señor pronuncia un oráculo. Millares pregonan la alegre noticia. Los reyes, los ejércitos van huyendo. Las mujeres reparten el botín. Mientras reposabais en los apriscos, las alas de la paloma se cubrieron de plata. El oro destellaba en su plumaje, mientras el Todopoderoso dispersaba a los reyes. La nieve bajaba sobre el monte umbrío. Las montañas de Basán son altísimas. Las montañas de Basán son escarpadas. ¿Por qué tenéis envidia, montañas escarpadas, del monte escogido por Dios para habitar morada perpetua del Señor? Los carros de Dios son miles y miles. Dios marcha del Sinaí al santuario. Subiste a la cumbre llevando cautivos, te dieron tributo de hombres. Incluso los que se resistían a que el Señor Dios tuviera una morada. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Dios aplasta las cabezas de sus enemigos, los cráneos de los malvados contumaces. Dice el Señor: los traeré desde Basán, los traeré desde el fondo del mar. Teñirás tus pies con la sangre del enemigo, los perros la lamerán con sus lenguas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Tercera parte del Salmo 67. Aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios, de mi Rey, hacia el santuario. Al frente marchan los cantores, los últimos los tocadores del arpa. En medio las muchachas van tocando panderos. En el bullicio de la fiesta bendecid a Dios, al Señor, estirpe de Israel. Va delante Benjamín, el más pequeño, los príncipes de Judá con sus tropeles, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Oh Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes tributo. Reprime a la fiera del cañaveral, al tropel de los toros, a los novillos de los pueblos. Que se te rindan con lingotes de plata, dispersa a las naciones belicosas. Lleguen los magnates de Egipto, Etiopía extienda sus manos a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor, que avanza por los cielos antiquísimos.
que lanza su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Desde el santuario Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel quien da fuerza y poder a su pueblo. Dios sea bendito. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Responsorio breve. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. Lectura bíblica del libro de la sabiduría, capítulo 10, versículo del 1 al 11. La sabiduría fue quien protegió al Padre del mundo en su soledad, a la primera criatura modelada por Dios. Lo levantó de su caída y le dio el poder de dominarlo todo. Se apartó de ella el criminal iracundo y su saña fratricida le acarreó la ruina. Por su culpa vino el diluvio a la tierra y otra vez la salvó la sabiduría, pilotando al justo en un tablón de nada. Cuando la baraúnda de los pueblos concordes en la maldad, ella se fijó en el justo y lo preservó sin tacha ante Dios, manteniéndolo entero sin ablandarse ante su Hijo. Cuando la aniquilación de los impíos, ella puso a salvo al justo, fugitivo del fuego llovido sobre la Pentápolis. Testimonio de su maldad, aún está allí el yermo humeante, los árboles frutales de cosechas malogradas y la estatua de sal que se yergue, monumento al alma incrédula. Pues dejando a un lado la sabiduría, se mutilaron ignorando el bien y, además, legaron a la historia un recuerdo de su insensatez, para que su mal paso no quedara oculto. La sabiduría sacó de apuros a sus adictos, guió al justo por caminos seguros cuando tuvo que huir y le descubrió el reino de Dios. Le dio el conocimiento de las cosas santas, le dio éxito en sus trabajos y multiplicó el fruto de sus fatigas. Lo protegió contra la codicia de los explotadores y lo colmó de bienes. Lo defendió de sus enemigos y lo protegió de los que le tendían acechanzas. Le dio la victoria en la dura batalla para que supiera que la piedad es más fuerte que nada. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró de caer en mano de los pecadores. Bajó con él al calabozo y no lo dejó en la prisión hasta entregarle el cetro real y el poder de los tiranos. Demostró la falsedad de sus calumniadores y le dio la gloria eterna. Al pueblo santo, a la raza irreprochable, lo libró de la nación opresora. Entró en el alma del servidor de Dios que hizo frente a reyes temibles con sus prodigios y señales. Dio a los santos la recompensa de sus trabajos y los condujo por un camino maravilloso. Fue para ellos sombra durante el día y resplandor de astros por la noche. Los hizo atravesar el mar rojo y los guió a través de aguas caudalosas. Sumergió a sus enemigos y luego los sacó a flote de lo profundo del abismo. Por eso, los justos despojaron a los impíos y cantaron: Señor, un himno a tu santo nombre, ensalzando a coro tu mano victoriosa. Porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los niños. Coronó con el éxito sus obras por medio de un santo profeta. Atravesaron un desierto inhóspito, acamparon en terrenos intransitados, hicieron frente a los ejércitos hostiles y rechazaron a sus adversarios. Tuvieron sed y te invocaron, una roca áspera les dio agua y les curó la sed una piedra dura. Palabra
de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual del Concilio Vaticano II. Números del 88 al 90. Papel de los cristianos en la construcción de la paz. Los cristianos deben cooperar con gusto y de corazón en la edificación de un orden internacional en el que se respeten las legítimas libertades y se fomenten una sincera fraternidad entre todos. Y eso con tanta mayor razón cuanto más claramente se advierte que la mayor parte de la humanidad sufre todavía extrema pobreza, hasta tal punto que puede decirse que Cristo mismo, en la persona de los pobres, eleva su voz para solicitar la caridad de sus discípulos. Que se evite, pues, el escándalo de que, mientras ciertas naciones, cuya población es muchas veces en su mayoría cristiana, abundan en toda clase de bienes, otras, en cambio, se ven privadas de lo más indispensable y sufren a causa del hambre, de las enfermedades y de toda clase de miserias. El espíritu de pobreza y de caridad debe ser la gloria y el testimonio de la Iglesia de Cristo. Hay que alabar y animar, por tanto, a aquellos cristianos, sobre todo a los jóvenes, que espontáneamente se ofrecen para ayudar a los demás hombres y naciones. Más aún, es deber de todo el pueblo de Dios, animado y guiado por la palabra y el ejemplo de sus obispos, aliviar según las posibilidades de cada uno las miserias de nuestro tiempo. Y esto hay que hacerlo como era costumbre en la antigua Iglesia, dando no solamente de los bienes superfluos, sino aún de los necesarios. El modo de recoger y distribuir lo necesario para las diversas necesidades, sin que haya de ser rígida y uniformemente ordenado, llévese a cabo, sin embargo, con toda solicitud en cada una de las diócesis, naciones e incluso en el plano universal, uniendo siempre que se crea conveniente la colaboración de los católicos con los hermanos de otras denominaciones cristianas. En efecto, el espíritu de caridad, lejos de prohibir el ejercicio ordenado y previsor de la acción social y caritativa, más bien lo exige. De aquí que sea necesario que quienes pretenden dedicarse al servicio de las naciones en vías de desarrollo, sean oportunamente formados en instituciones especializadas. Por eso la Iglesia debe estar siempre presente en la comunidad de las naciones para fomentar o despertar la cooperación entre los hombres, y eso tanto por medio de sus órganos oficiales como por la colaboración sincera y plena de cada uno de los cristianos. Colaboración que debe inspirarse en el único deseo de servir a todos. Este resultado se conseguirá mejor si los mismos fieles en sus propios ambientes, conscientes de la propia responsabilidad humana y cristiana, se esfuerzan por despertar el deseo de una generosa cooperación con la comunidad internacional. Dese a esto una especial importancia en la formación de los jóvenes, tanto en su formación religiosa como civil. Finalmente, es muy de desear que los católicos, para cumplir debidamente su deber en el seno de la comunidad internacional, se esfuercen por cooperar activa y positivamente con sus hermanos separados, que como ellos profesan la caridad evangélica, y con todos aquellos hombres que están sedientos de verdadera paz. Hasta aquí la lectura de la Gaudium et Spes. Oración final. Señor de poder y misericordia, cuya favor hace digno y agradable el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Pues bien, hermanos, muchísimas gracias por este momento de oración. Que tengan un bendecido día. Hasta mañana. Dios les bendiga.